puedan tener la grabación de lo que ha sido esta clase. Les empiezo entonces a compartir la pantalla rápidamente para que vayamos empezando. Bien, entonces empezamos un poquito hablando acerca de los motores, conceptos básicos de los motores de combustión interna. Todos los vehículos que ustedes manejan seguramente usan un motor, ¿no? Todos ellos usan un motor y por lo general y usualmente usan motores también llamados así de combustión interna, ¿no? ¿Cuál es la función del motor o qué función cumple el motor? Como dice ahí, transforma la energía térmica en energía mecánica, ¿no? ¿De dónde viene esa energía térmica de los motores? De los combustibles, ¿no? Tenemos diferentes tipos de destilados. Es por eso que los motores se clasifican generalmente por el tipo de combustible y por la disposición del bloque en algunos casos, ¿no? Dentro de los destilados más comunes que tenemos, por ejemplo, hablamos de la gasolina y el diésel, ¿no? Que vamos a hablar un poquito también más adelante en la siguiente diapositiva de aquello. Cuidados básicos esenciales de un motor. Si queremos cuidar la vida útil de un motor, de un vehículo, ¿qué debemos hacer? Ahí, por ejemplo, sugiere evitar echar combustible equivocado, reparar rápidamente las fugas de aceite, cambiar el aceite y filtros en los plazos establecidos, evitar sobrerevolucionar el motor y entre otros, por ejemplo, ¿no? Ahí quizás podríamos decir evitar lavar constantemente, periódicamente el motor, ¿no? Con agua y cosas así, que eso podría también traer daños dentro del mismo, ¿no? Entonces ahí dentro de los cuidados básicos de nuestros motores, ¿no? En la siguiente imagen, la imagen nos muestra un poquito, por ejemplo, las situaciones en las cuales nosotros como conductores tendríamos que tener mucho cuidado, ¿no? Quizás ahí alguna vez ver charcos de aceite en el piso, manchados y cosas así. Claramente, pues eso nos indicaría de que algo no anda bien y pues son problemas que se deben subsanar rápidamente, ¿no? Rápidamente nosotros debemos ahí tener mucho cuidado cuando veamos como conductores, siempre estar al pendiente, ¿no? Algunas fugas de aceite, manchas que haya dejado nuestro vehículo, quizás inmediatamente informar o tratar de solucionar los problemas lo más antes posibles va a alargar también la vida útil ahí de nuestro vehículo, ¿no? En la siguiente imagen lo mismo se ve ahí en el motor, por ejemplo, cuando veamos otras situaciones, como por ejemplo esas de ahí, tener el vehículo, el motor ahí con manchas de aceite, eso también es un indicativo de que pues eh, no está bien, no es normal que el motor empiece a fugar mucho aceite, eso sería muy contraproducente para su funcionamiento, ¿no? Como veíamos, por ejemplo, los motores se clasifican también ahí por el tipo de combustible. Si nosotros agarraríamos un vaso de diésel y agarraríamos un vaso de gasolina, ambos combustibles reaccionan diferentemente al calor, ¿no? En este caso, al vaso de gasolina le prendemos fuego, por ejemplo, y, ¿no? Un cerillo, un encendedor, bueno, rápidamente reacciona al calor, ¿no? Mientras que el diésel no es así, ¿no? El diésel no reacciona inmediatamente al calor. Entonces, para que este combustible se queme, por ejemplo, dentro del motor, necesita un procedimiento un poquito diferente, ¿no? Si bien es cierto, las piezas y todo eso van a ser similares, ¿no? Hasta cierto punto van a ser iguales, casi va a tener lo mismo, pues para que se queme el combustible en el interior del motor y haga la transformación, ¿no? De energía térmica a energía mecánica, necesita un procedimiento un poquito, un tanto diferente, ¿no? Ahí para que, ¿por qué no se escucha el audio? Ahí menciona a alguien, Milton Nico, me parece, creo que debe tener el problema de, si no, no tiene que apretar la opción. Generalmente ese es el problema que tenemos y ya, ahí le respondemos y a veces no nos deja, ¿no? Bien, entonces son dos motores totalmente pues, diferentes. Hay denuncias, ¿no? Pasa mucho en los seguros a veces.
Es muy difícil, por ejemplo, cuando alguien tiene un vehículo y está registrado ya en una estación de servicio, no que alguien se equivoque, ¿no? Aunque se da el caso que a veces hay cambio de personal, hay que estar siempre atentos a esas situaciones. Puede ser que alguna vez le echen el combustible que no es el adecuado, ¿no? O generalmente pasan los vehículos que a veces van a otras ciudades, quizás ahí no están seguros, sí creo que es gasolina, le ponen gasolina o sí creo que es diésel o cosas así, ¿no? Entonces, sigue pasando todavía ese tipo de situaciones, a veces situaciones también ahí en las cuales se puede llegar a pasar de que se eche el combustible que no es el adecuado. En todo caso, por ejemplo, en los motores a gasolina, se necesita una bujía para que haga un salto de chispa e incendie la mezcla aire-gasolina, ¿no? Se necesita una bujía. Ahora, en los motores a diésel no tienen una bujía, ¿no? Los motores a diésel no tienen una bujía que haga una chispa. Entonces, en los motores a diésel el combustible se quema diferente, ¿no? En los motores a diésel se inyecta el diésel a alta presión, mientras que en los motores a gasolina, para encender la mezcla aire-gasolina, se produce una chispa de una bujía, ¿no? Entonces ahí para que ustedes también lo tomen en cuenta aquello, ¿no? En la siguiente imagen se puede ver, por ejemplo, un poquito de las piezas de un motor, que no vamos a hablar muchas de ellas, ni vamos a entrar tanto en detalle, porque son varias y evidentemente necesitaríamos mucho más tiempo y quizás pasar un poco a la práctica, ¿no? Para poder comprender aquello, pero se puede ver, ¿no? Hay algunas partes del motor, por ejemplo, el cárter, lo que es el bloque de cilindros, la culata, y hay algunos otros nombres que se pueden ver ahí claramente señalados dentro de lo que son las partes de un motor, ¿no? El cigüeñal, los pistones, el eje de levas y otros elementos también que entran ahí en funcionamiento dentro del motor. Entonces, en los motores tanto diésel como gasolina, decíamos, son casi igual las mismas piezas. Solamente varía en que el motor a gasolina tiene una bujía para hacer chispa y el motor a diésel no, ¿no? Quizás nos podríamos quedar con esa idea. Ahí en la siguiente imagen nos muestra un poquito y nos hace alusión a esos problemas que frecuentemente suelen pasar, aunque parezca inédito y pues pensemos que no, pues sí se da esas situaciones que a veces se sigue echando un combustible que no es el adecuado, ¿no? Entonces hay que tomar siempre en cuenta esos detalles para nosotros seguramente cuando vayamos ya a circular con nuestros vehículos. Dentro de los accidentes de tránsito que se producen en las carreteras son varias las situaciones en las cuales se pueden llegar a producir un accidente de tránsito, ¿no? Situaciones de riesgo como por ejemplo manejar alcoholizado, quizás también hay problemas con fallas en la vía, por ejemplo, ¿no? Algún deslizamiento, algún eh, eh, tramo del camino que no ha sido bien señalizado, quizás algún desvío que no se ha señalizado, diferentes situaciones o que pueden generar claramente pues situaciones de riesgo en las carreteras y convertirse lamentablemente muchas veces en hechos lamentables, ¿no? Pero también tenemos ahí accidentes por falla mecánica, también es otra situación en la cual se puede llegar a suscitar un accidente, ¿no? Y dentro de los sistemas del automóvil que generan riesgo de accidente o son los más propensos, así por decirlo, a generar accidentes de tránsito, tenemos esos tres sistemas ahí, el sistema de frenos, el sistema de suspensión y el sistema de dirección. Son dentro de los sistemas catalogados como los más propensos a que muchas veces, si es que hay algún fallo en este sistema, algún problema en este sistema, nos podría llegar a suscitar, pues se podría convertir en una situación de riesgo en la carretera y muchas veces se ha dado situaciones que a veces se convierten en accidentes de tránsito, incluso con hechos lamentables, ¿no? Hasta pérdidas de vidas humanas. Así que vamos a empezar a desglosar rápidamente cada sistema de estos, ¿no? Ahí tenemos lo que es el sistema de frenos. Esto también es un mundo grande, tiene varias partes, componen el sistema de frenos, pues, y lo más básico que quizás nosotros podríamos comprender, ahí es en la parte derecha, se puede ver, por ejemplo, un principio de funcionamiento de cómo se da el frenado en un vehículo, ¿no? Ustedes pueden apreciar en la parte derecha en su pantalla un elemento que se llama disco, ahí está el disco de freno, tenemos las placas de fricción, ¿no? Placas de fricción o pastillas, también llamadas pastillas de freno, tenemos la pinza, ¿no? La pinza, caliper, mordaza, también se lo conoce con ese nombre. Y en la parte izquierda, pues se pueden ver también las mismas piezas. Y ahí se puede apreciar lo que es una bomba de freno, ¿no? Ahí está la bomba de freno. Nosotros pisamos desde el pedal de freno, hay algunos otros elementos que hacen de que el pedal de freno sea suave, tenemos servofrenos, un hidrovac, cosas así. Bueno, lo que hace esta bomba es distribuir el líquido, ¿no? A presión y llega a la pinza. La pinza, como su nombre lo indica, lo que hace es presionar, ¿no? La pinza presiona las pastillas
contra la cara frontal y posterior del disco, ¿no? Contra la cara frontal y posterior del disco. Entonces, así se produce el frenado, ¿no? Nosotros pisamos el freno, el pedal de freno que todos conocemos, y lo que hace es claramente, pues la pinza presiona a las pastillas contra el disco, ¿no? Contra la cara frontal y posterior. Entonces, así es como se llega a producir el frenado. Ahora, quizás lo más básico que nosotros pudiéramos comprender, ¿no? Es el desgaste de estos elementos, ¿no? De las pastillas. En la siguiente imagen, ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, que se está llegando a desmontar lo que es la pinza que sostiene a las pastillas. Quizás ahí para hacerle alguna revisión, algún chequeo, revisar cómo están algunos elementos, ahí quizás también los cilindros, si hay fuga de líquidos y cosas así, ¿no? Quizás ahí por eso se está haciendo el desmontaje, ¿no? Entonces, si es que ustedes alguna vez, quizás, ¿no? Eh, ahí les diría a alguien, están malas pastillas de tu vehículo, ¿no? ¿Cómo se ven unas pastillas en mal estado, ¿no? Ahí en la imagen de la parte izquierda se puede apreciar una pastilla que el elemento que fricciona, ¿no? Este elemento que fricciona, que es un material de Kevlar, aleación con algunos otros metales blandos, aleación con carbón, ¿no? Dependiendo con qué esté aliado va a ser también el costo, ¿no? Si tenemos unas pastillas que son costosas, ¿no? Son un poquito costosas, eh, el precio va subiendo, ¿no? Por la calidad del material y diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, así se ve una pastilla que está en mal estado. Claramente, una pastilla así en este mal estado, imaginamos que alguien quiere circular en carretera, tiene pensado ir muchos kilómetros, recorrer muchos kilómetros, eso podría volverse muy peligroso en la carretera y claramente, pues, ocasionar situaciones de riesgo, ¿no? En la vía. En la parte al lado se ve una pastilla que está en buen estado, ¿no? Entonces así se ve lo que es una pastilla claramente en buen estado, ¿no? Generalmente lo que se recomienda, una revisión periódica a los sistemas de freno es de cada 20.000 kilómetros aproximadamente, ¿no? Hacerle una revisión a los sistemas de frenos. En la parte derecha, en la pantalla, ustedes pueden ver, por ejemplo, ahí alguien está apuntando a lo que es el depósito, ¿no? Del líquido de frenos. Es un reservorio el cual almacena lo que es un líquido especial para que conduzca o se circule por las cañerías, ¿no? Que van hacia las pinzas y ocasionen el frenado, ¿no? Se dé el frenado. Imaginamos, ¿no? Que nos quedamos sin este líquido elemento para el sistema de frenos, pues claramente eso también podría tornarse muy riesgoso. Es por eso que periódicamente siempre hay que revisar los niveles, ¿no? A veces destapamos, vemos quizás ahí está en mínimo, entonces quizás es necesario aumentarlo, ¿no? Pero hay que hacerle un seguimiento revisar quizás, ¿no? Al día siguiente, ver cómo está el nivel. Si vuelve a bajar a mínimo, quizás ya es un problema ahí un poco más serio y necesita de una atención inmediata, ¿no? Entonces, tomar siempre en cuenta esos detalles. Si es que alguna vez quizás nosotros nos animamos, que no es nada difícil, ni van a descomponer nada del vehículo también, si usted ahí, ustedes agarran y sacan lo que es la tapa del depósito, si no saben cómo va colocado, no están seguros si lo han puesto bien, cosas así, pues nada más lo que pueden hacer es agarrar y poner con una cinta aislante, pegarla bien para evitar que claramente pues ahí se caiga y evite otros daños colaterales también, ¿no? Aquello. Entonces, eso para que lo tomen en cuenta, lo que es el sistema de frenos produce síntomas también, ¿no? Hay que estar muy pendientes a esos síntomas. Muchas veces los síntomas son, a veces, ¿no? Pisamos el freno y empieza a chillar la llanta, de pronto empieza a chillar. Quizás puede ser un problema de que se está terminando el elemento que fricciona o quizás puede ser nada más ahí que se han cristalizado por el estado, por el sobrecalentamiento, etcétera, por diferentes cuestiones, pero nosotros tenemos que advertir, ¿no? De esos síntomas. Entonces, quizás estar seguros que realmente si están bien las pastillas o cuál es el problema, ¿no? O otros síntomas como por ejemplo el freno se pone muy esponjoso, ¿no? De pronto pisamos el freno y como que el freno está un poquito más al fondo. No sé si ahí me confirman, se está compartiendo la pantalla, ustedes están viendo la pantalla, a mí me sale que sí, entonces algunos me están diciendo que no, pero si me pueden escribir al chat, por favor, ahí y decir nada más, sí, todo bien por aquí, ¿no? Y cosas así, sí se puede ver, yo puedo ver. Entonces, para definir si es problema mío o es problema de alguien más, ¿no? Ahí en el chat tienen una opción seguramente que dice chat, ahí en su celular, apretan los tres puntitos del costado y les va a decir chat. Entonces ahí ustedes pueden agarrar y pueden poner chat, ¿no?
En el chat van a poder ustedes confirmarme. Sí, todo bien, dice. Gracias, Galaxy A10S. Sí, sí, ahora se puede ver. Estaba en pantalla verde por un momento. Ya, muchas gracias, Edson Pimentel también. Entonces creo que sí se puede ver. Sí, es que a veces en la transición un poquito por la señal sí se pierde, pero gracias ahí. Gracias ahí entonces por... Bien, entonces continuamos, ¿no? Entonces esos son los detalles y los síntomas que ustedes, para que ustedes sepan, ¿no? El líquido de freno se recomienda cambiar aproximadamente cada 2 años, ¿no? Hacer el reemplazo del líquido de freno es un elemento ahí importante en lo que es el sistema de frenado. Pasamos a la siguiente imagen y ahí se puede ver, seguramente va a cargar ya dentro de un momentito, se puede ver lo que es en la motocicleta, igual lo mismo se preguntarán, en la motocicleta lo mismo, igual tenemos ahí lo que es los mismos elementos, pastillas de freno, tenemos los discos, tenemos las mordazas, y lo mismo, funciona de la misma manera, casi similar a lo que es un vehículo, igual son elementos a los cuales nosotros tenemos que estar alertas, y claramente pues son sistemas que tienen que ser revisados también, lo propio en la motocicleta, periódicamente, ¿no? Pasamos a ver lo que es ahora el sistema de dirección y vamos a ver un poquito acerca del sistema de dirección. Todo lo que se ve ahí en la pantalla, en la parte izquierda, seguramente ustedes están viendo, ¿no? Lo de color azul, marcado un poquito de color azul, son partes que componen el sistema de dirección. El sistema de dirección es un sistema importante también en el funcionamiento del vehículo. Una falla en este sistema claramente podría tornarse muy riesgoso y sobre todo en vehículos que están circulando en carretera a velocidades considerables. Una falla en algún componente del sistema de dirección podría resultar muy peligroso y ocasionar igual hechos de tránsito, ¿no? Y como ustedes pueden ver, hasta las llantas forman parte del sistema de dirección, ¿no? Imaginamos que si tenemos una llanta en mal estado, tenemos quizás ahí la llanta está un poquito desgastada y hubiera algún problema, quizás, ¿no? A una velocidad razonable podría tornarse muy peligroso la situación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las partes que componen el sistema de dirección? Prácticamente ahí podemos ver nosotros lo que es algunos elementos como la cremallera, por ejemplo, ¿no? La cremallera, podemos ver algunos guardapolvos, podemos ver unas válvulas distribuidoras rotativas, también tenemos un sistema hidráulico, ¿no? Una bomba hidráulica, un depósito, y así algunos elementos que componen el sistema de dirección, ¿no? Nosotros doblamos la dirección y entra en funcionamiento muchas veces un sistema hidráulico, el cual tiene una bomba y tiene un depósito. Esa bomba gira con una correa, como se puede apreciar ahí, una correa, ¿no? Que se acciona mediante la polea del cigüeñal, hace girar la bomba y distribuye lo que es el líquido hidráulico hacia la cremallera, ¿no? Entonces, la cremallera es la que distribuye claramente ahí la dirección, el sentido de giro. Y en la parte derecha de la pantalla, ustedes observan, hay una pieza importante en el sistema de dirección, ¿no? Esta de acá. Esta pieza se llama muñón de dirección, ¿no? Estos muñones están a esta parte de acá, ¿no? Están en esta parte de acá. Estos muñones son elementos muy importantes y pues muchas veces cuando se hace un peritaje, un análisis de un accidente, muchas veces los informes para el medio de prensa y cosas así es un accidente de tránsito por exceso de velocidad, ¿no? Muchas veces, o por el mal estado de la carretera y cosas así. Pero muchas veces los problemas se suscitan por un fallo en algún componente mecánico del vehículo, ¿no? Y este elemento pequeñito, que es el muñón, ¿no? Que se puede ver ahí que es una rótula que trabaja dentro de una cavidad de teflón, la cual tiene que ir lubricada, y pues constantemente está haciendo articulación este elemento, ¿no? Se está moviendo esta pequeña rótula que se encuentra ahí al final de la dirección, es el que transmite prácticamente la dirección hacia las llantas, ¿no? Entonces esos elementos es normal que se vayan desgastando también con el constante uso ya del vehículo, es normal que se vaya desgastando. Si de pronto nos fallaría este elemento y se saliera de su posición, pues claramente eso se podría suscitar un accidente de tránsito fácilmente, ¿no? Hay accidentes diarios a veces que suceden, accidentes que muchas veces no se reportan, que solamente ahí quedan en susto, y lamentablemente muchas veces son accidentes que pasan a hechos mayores, ¿no? Incluso con pérdidas de vidas humanas, ¿no? Los muñones, ¿no? Importante siempre revisar, se recomienda a todos los conductores, cuando alguien sabe que va a circular en un vehículo, sabe que va a ir por un camino que es de terracería, de tierra, un camino que no está en buen estado, que las condiciones del terreno no son apropiadas, hacer una revisión al sistema de dirección, ¿no? Revisar cómo están
estos elementos, porque si es que nosotros no estamos seguros de cómo están esos elementos y estamos imprimiendo velocidad, puede ser que ese elemento ya esté para poco y claramente eso podría ocasionar una situación muy riesgosa, ¿no? Ahí en la parte izquierda de la pantalla, en la siguiente imagen, ustedes pueden apreciar, por ejemplo, lo que es el muñón. Alguien ahí está sacando, ¿no? En la parte de abajo, la tuerca del muñón, ¿no? Ese es el pequeño muñón. Aquí está el disco, se puede apreciar otros elementos, las llantas y cosas así, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría si el muñón se sale de su lugar, quizás por ya la falta de mantenimiento y ya está para poco? Bueno, nos dejaría algo así, ¿no? Como en la parte de la derecha, y ya no habría cómo empuje esto hacia las llantas, ¿no? No habría cómo gire, mande la fuerza, la cremallera hacia las llantas, ¿no? Porque está soltado acá el muñón. Bueno, eso podría ocasionar pues accidentes muy riesgosos en la carretera, ¿no? Si ustedes se echan debajo de su vehículo, también van a encontrar ahí como en la siguiente imagen, si ustedes se echan en la parte delantera de su vehículo, van a ver unos guardapolvos, ¿no? También llamados capuchones, ¿no? Son algunos elementos de goma, de caucho, los cuales evitan de que entre suciedad, agua, tierra, barro en el interior de la cremallera y dentro de otros elementos del sistema de transmisión también, ¿no? Hay las juntas esféricas, todo lo que tiene que ver con las crucetas, las tricetas y cosas así, ¿no? Del sistema de transmisión muchas veces. Entonces, esos elementos tienen que estar en buen estado, ¿no? Ustedes se van a fijar ahí, por ejemplo, tienen que estar así, quizás limpios, ¿no? Que no haya manchas de grasa ni cosas así, ¿no? Porque claramente eso nos indicaría de que eh, está roto el capuchón y se está ingresando suciedad en el interior y posteriormente podría llegar a dañarse y ocasionarnos también gastos costosos de reparación, ¿no? Entonces siempre hay que estar alertas a esas situaciones que son partes y elementos que componen el sistema de dirección, ¿no? El sistema de dirección también produce síntomas. Muchas veces los síntomas son que a veces estamos yendo en una calle recta y de pronto la dirección por sí sola nos tiende a girar a un lado, ¿no? Quizás se quiere ir a un lado la dirección por sí sola. Muchas veces hay que estar siempre alertas, a veces es nada más cuestión de que el neumático sea bajado, un neumático delantero está menos desinflado, tiene menos presión de aire, cosas así, ¿no? Entonces, son síntomas, ¿no? O a veces de pronto alguien dice, ¿no? Yo estoy yendo a 100 por hora, a 100 kilómetros por hora, 90, dentro del límite de lo establecido, bueno, quizás algunos están yendo a más, pero sienten ahí alguna vibración en el volante, ¿no? Empieza a vibrar el volante, a temblar y cosas así. Entonces, también son síntomas, ¿no? Que hay que estar muy alertas al sistema de dirección y muchas veces, pues, tienen que ver con reparar algunos componentes, los muñones, quizás muchas veces necesita un alineo, un balanceo, los neumáticos también ahí para volver a corregir lo que es la estabilidad del vehículo a velocidades razonables, ¿no? Entonces, son partes o son síntomas que tienen que ver con el sistema de dirección. Pasamos a ver lo que es el sistema de suspensión, otro sistema importante en lo que es el funcionamiento del vehículo. Son varios los componentes igual del sistema de suspensión. Ahí como ustedes pueden ver bujes del travesaño, ¿no? Tenemos lo que es la barra de torsión, tenemos lo que es las juntas esféricas y los amortiguadores, claramente ahí se puede ver, ¿no? Lo que son los amortiguadores. ¿Cómo funciona este sistema de suspensión? Bueno, nosotros pasamos un reductor de velocidad o un rompemuelle y como se puede ver en la imagen de la derecha, ahí tenemos un amortiguador, ¿no? Tenemos un espiral rojo, como ustedes pueden ver, o un muelle helicoidal, y en el interior o al centro tenemos lo que es un amortiguador hidráulico, ¿no? Puede ser a gas, a líquido o nitrógeno, ¿no? Dependiendo al costo, ¿no? Hay amortiguadores de nitrógeno, hay amortiguadores de gas o de líquido también, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo funciona el sistema de suspensión? Nosotros llegamos y lo que hace es comprimirse, ¿no? Pasamos el rompemuelle y el tope, se comprime la espiral, ¿no? El espiral se comprime. Y para que el retorno de la espiral sea suave, necesita necesariamente el amortiguador hidráulico del centro, ¿no? Entonces, el amortiguador hidráulico hace que el retorno de la espiral sea suave. Imaginamos que tuviéramos un vehículo que solamente tiene los espirales y no tiene el amortiguador hidráulico, ¿no? Ese vehículo se andaría balanceando demasiado. Bueno, eso a velocidades razonables, pues quita la estabilidad y la maniobrabilidad al conductor. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Cuando alguien circula en un vehículo y pues claramente algunos componentes del sistema de suspensión no están bien, lo que puede hacer es que el vehículo tiende a balancearse demasiado y lamentablemente eso produce inestabilidad y muchas veces por esa situación se
suscitan accidentes de tránsito, ¿no? A veces, como ya les mencionaba, los informes son claramente a veces, no, exceso de velocidad, ¿no? Pero cuando alguien logra entrevistar qué ha pasado, ¿no? Al control, no, estaba viniendo bien y de pronto allá había una zona inestable, ¿no? Habían hecho un bache o no habían sellado bien o había estado en desnivel el camino, he entrado un poco fuerte y eso me ha hecho perder el control, ¿no? ¿Y por qué? Porque muchas veces los conductores manejan con el vehículo el doble de su capacidad, ¿no? Están llevando más pasajeros de lo permitido, encima de eso le ponen bultos, le ponen cargas, y encima de eso están imprimiendo velocidades razonables, ¿no? Están yendo a mucha velocidad, quizás están queriendo rebasar. Bueno, el vehículo a una velocidad así, ya con ese peso y cosas así, ya no va a responder de igual manera, ya no va a ofrecer la misma estabilidad, ¿no? Y de ahí se suscitan los accidentes, ¿no? Vuelque lateral izquierdo, derecho, vuelque de campana y diferentes situaciones de riesgo que se dan claramente por el mal estado de esos componentes, ¿no? En la imagen la siguiente imagen se puede apreciar, por ejemplo, lo que es un amortiguador, y ahí se puede ver claramente cómo que es el amortiguador, está en mal estado, ¿no? Como podemos nosotros determinar, porque ya tiene una mancha de aceite, ¿no? Ya está manchado, ya se puede ver que está claramente el amortiguador hidráulico del centro ya no está ofreciendo las mismas prestaciones, ¿no? Entonces, siempre se sugiere, cuando alguien está circulando en un vehículo y sabe que está yendo con el doble de su capacidad, reducir la velocidad entre un 60% aproximadamente de lo que solía circular, ¿no? Bajar un poco la velocidad. Muchas veces hay situaciones en las cuales hay curvas muy cerradas y de pronto pues la inercia del vehículo puede hacer de que el vehículo se vuelque o nos pierda la maniobrabilidad y claramente ahí se puede llegar a suscitar un accidente de tránsito, ¿no? Entonces siempre hay que estar muy alertas de estos elementos, siempre que estén en buen estado y pues si uno sabe que estos elementos son nuevos o están en buen estado, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero siempre respetar las normas de velocidad en las vías, ¿no? En la motocicleta lo mismo, igual tenemos algunos elementos ahí, como por ejemplo, bueno, ahí no tenemos un volante ni nada, pero sí tenemos un manillar, ¿no? Un manubrio que nos permite direccionar también. Muchas veces la motocicleta, pues, se va a notar los problemas que tiene cuando uno lo va a someter a la motocicleta en carretera a mucha velocidad, ¿no? Cuando va a ir por la carretera, se va a dar cuenta, ¿no? Si está ahí estable o qué le falta o qué suena y cosas así. Pero muchas veces las motocicletas a veces circulan nada más acá por la ciudad y a veces es un poquito difícil descubrir claramente algunos problemas, ¿no? Hay anomalías en la motocicleta, pero igual están compuestas de amortiguadores, igual tienen un sistema de suspensión, igual elementos que pues tienen que ser periódicamente revisados, ¿no? Pasamos a ver lo que es el sistema de carga. ¿En qué consiste el sistema de carga? Pues es lo mismo que cualquier elemento que funciona con una batería, ¿no? Si ustedes tienen un celular, un computador, una laptop, lo que sea, una tablet, necesita ser cargado, ¿no? En cierto momento, cuando no cargas, pues la corriente acumulada en la batería se termina y el teléfono, lo que sea, deja de funcionar. Bueno, en el vehículo ocurre lo mismo, ¿no? En el vehículo tenemos una batería. ¿Qué es la batería? ¿Cómo podríamos definir a la batería? Es un acumulador de corriente. ¿Cuál es el voltaje de una batería para un vehículo pequeño, liviano, de gama media también? Generalmente estamos hablando de 12 voltios, ¿no? El voltaje de una batería. Es un acumulador de corriente la batería. Nosotros llegamos a un lugar, estacionamos el vehículo, apagamos el motor, nos ponemos a escuchar música y quizás estamos charlando y cosas así, estamos consumiendo la corriente de la batería. Si en cierto momento nosotros no encendemos el motorizado, por ejemplo, la corriente que está acumulada en la batería se termina, ¿no? Se termina y el vehículo pues ya no va a funcionar. Entonces, para eso existe un elemento en el sistema de carga de un vehículo que se llama alternador. ¿Qué es el alternador? Es un generador de corriente, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, este es el alternador, el cual funciona también con una correa, ¿no? Una correa hace girar lo que es nuestro alternador. Entonces nosotros ponemos marcha el motor y empieza a girar el alternador y el alternador se va a encargar de que siempre la batería tenga el 100%, ¿no? De carga para momentos cuando nosotros queramos escuchar música o volver a encender, poner en marcha nuevamente el motor, si hemos apagado, se va a consumir la corriente. Para eso el alternador se asegura de que la batería siempre esté al 100%, ¿no? Algo así funciona en lo que es claramente el sistema de carga de un vehículo, ¿no? En la siguiente imagen se puede ver algunos componentes de ese sistema de carga, como por ejemplo ahí la batería, ¿no? Hay algunas baterías que claramente pues tienen agua para conservar la carga, ¿no? En el interior y es un agua, bueno, es agua destilada, ¿no?
todas las baterías tienen un marco, una carcasa transparente, la cual nada más agitando la batería nosotros nos damos cuenta en qué nivel está. Si fuera necesario aumentar agua, tenemos que ir a la tienda o tenemos ahí nuestro depósito quizás, tener agua destilada, ¿no? Con agua destilada nosotros logramos rellenar lo que es el nivel de agua en el interior de nuestra batería, ¿no? Se abren ahí las celdas, estos pequeños tapones, y se echa agua hasta llegar a su nivel, como se puede ver ahí en la parte de abajo, ¿no? Dice lower y upper, que es mínimo y máximo, ¿no? Para que nos demos cuenta. Hay algunas baterías que están viniendo actualmente, se llaman baterías libres de mantenimiento, ¿no? Son baterías que ya no necesitamos quizás ahí echar agua, estar al pendiente de cómo está el agua de la batería, cosas así, ¿no? Son baterías que sí dan buen resultado cuando son de buena marca y de buena calidad, sí duran mucho tiempo también, y esas baterías pues tienen un gel de litio en el interior que conservan la carga, y ya no necesitamos nosotros estar ahí revisando, ¿no? Si es que alguna vez alguien está pensando quizás cambiar su batería, y por qué no una de gel, sí, muchas veces esas libres de mantenimiento son muy útiles, ¿no? Y arriba se puede ver el alternador, ¿no? Así se ve un alternador de un vehículo, el cual, como se puede ver, tiene una polea para que se accione mediante una correa. Y en la siguiente imagen podemos ver, ¿no? Cómo es que se ve una correa en mal estado y una correa en buen estado. Eh, en la parte izquierda se puede apreciar cómo es que la correa hace girar varios elementos, ¿no? Y ahí nosotros podemos ver que está el alternador entre ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí está el alternador, como ustedes pueden ver, este es el alternador, esta es polea, y hay otros elementos como la bomba de agua, pues, ¿no? Algunos rodamientos externos, ¿no? Poleas también que tienen, la bomba de agua y cosas así. Puede ser la bomba hidráulica también, hace girar muchas veces, el motor del compresor de aire acondicionado, y cosas así, ¿no? Elementos importantes en el funcionamiento y confort también del vehículo. Imaginamos que la correa, bueno, se rompería, ¿no? Imaginamos que se rompe mientras nosotros estamos en carretera. ¿Qué es lo que va a pasar si se rompe? Uno, no va a girar el alternador, y si no gira el alternador, no va a cargar la batería. La batería, la corriente que tiene acumulada se va a terminar, ¿no? Y eso puede ser, pues, ocasionar un percance mecánico, ¿no? Si se rompe esta misma correa, como ustedes pueden ver, no va a girar la bomba de agua. Si no gira la bomba de agua, no va a circular refrigerante por el motor y el motor se puede llegar a sobrecalentar. Otro problema ahí nada más por tener una correa en mal estado. Siempre se sugiere, ¿no? Si alguien va a salir, quizás tiene pensado un fin de semana ir un poco más lejos en el vehículo, revisar, ¿no? Cómo están las correas, y así se puede apreciar, como está en la imagen de la derecha, una correa en buen estado se puede ver así, ¿no? Y una correa en mal estado, ya quebrajada, rota, con pequeñas porciones ya que están un poco seca, claramente se lo puede apreciar ahí, está pasmada, ¿no? Entonces, eso también, pues, es un indicio de que muy pronto se puede llegar a romper, y si se rompe en la carretera, podría ocasionar un percance mecánico, ¿no? Si es que nosotros nos quisiéramos aventurar quizás a viajar así, pues siempre hay que estar pendientes de algunas señales ahí, ver que no caliente, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre estar alertas a ese tipo de situaciones. Saben, se va a terminar, entonces la sala, me parece que no se ha hecho efectiva la compra, entonces eh, vuélvanse a conectar, por favor, rápidamente, y al mismo enlace, y continuamos ya para la parte final.